En Argentina, el 20 de noviembre de 1845, se conmemora el Día de la Soberanía Nacional, instaurado en 1947 por el Congreso de la Nación por medio de la sanción de la Ley 20.770. ¿A qué se debe esta efeméride? Bueno, vamos a conocer lo que sucedió en 1845 en Obligado, la batalla en la cual se defendió la soberanía del territorio rioplatense. Cuando mencionamos el combate de la Vuelta de Obligado, tenemos que pensar que sobre las aguas del río Paraná, cerca de la localidad de San Pedro, se enfrentaron las fuerzas de la Confederación comandadas por el general Lucio Mansilla, con las tropas anglo-francesas. Entre varios de los motivos por los cuales el territorio rioplatense sufrió un bloqueo, tenemos que entender que primero, tanto Francia como Gran Bretaña, las potencias invasoras, desde 1820 pretendían gozar de las ventajas comerciales de la zona comercial, tanto del litoral como del puerto de Buenos Aires. Asimismo, exigían la exención de cualquier tipo de servicio de arma para los franceses y los ingleses radicados en Buenos Aires. Pero esto no termina acá. Tenemos que entender lo que está sucediendo dentro de la política interna del territorio rioplatense, así como el bando oriental. Dentro de la política interna uruguaya, Montevideo se había convertido en el principal destino de los emigrados de la Confederación Rosista, los unitarios, federales cismáticos y muchos otros sospechados de enemistad con Rosas. El uruguayo Fructuoso Rivera le declaraba la guerra a Rosas por intervenir en la política interna oriental a favor de su opositor, Oribe, y el litoral rioplatense se convirtió en un escenario de disputas que hackeó la unanimidad que Rosas intentaba imponer. Como consecuencia, Rosas tomó la decisión de bloquear la capital oriental con su escuadra. Desató la reacción de Francia e Inglaterra, que decidieron llevar a cabo un bloqueo conjunto para defender los intereses de los países neutrales, perjudicados en sus negocios con el puerto oriental. Influyeron en este bloqueo las presiones ejercidas por todos los exiliados antirrosistas en Montevideo. Ambas potencias le exigieron a Rosas el retiro de su escuadra de la República Oriental, pero al negarse la flota anglo-francesa bloqueó el puerto de Buenos Aires en el periodo que va de 1845 a 1848. Ahora bien, ¿por qué consideramos el 20 de noviembre de 1845 en el territorio argentino un acto de soberanía? Ese día, soldados argentinos repelieron la invasión del ejército anglo-francés que pretendía colonizar los territorios de nuestro país. Pero el gobierno de Juan Manuel de Rosas, respaldado desde el exilio por el general José de San Martín, preparó una resistencia y lo impidió. Con el levantamiento del bloqueo, Rosas lograría, entre otras cosas, la libre navegación de los ríos interiores para las provincias del interior y no por los invasores, un problema que estaba implícito en nuestra historia desde 1820. Con el combate de Obligado en 1845, tenemos que entender el lugar donde se llevó a cabo. Este se produce en aguas del río Paraná, sobre su margen derecha y en el norte de la provincia de Buenos Aires, en un recodo donde el cauce se angosta y gira, conocido como Vuelta de Obligado, en lo que hoy es la localidad de Obligado, partido de San Pedro. En pantalla te mostramos un mapita para ubicarnos. La escuadra anglo-francesa pretendía lograr el comercio y el libre tránsito por el estuario del Plata y todos los ríos pertenecientes a la cuenca de este. Del bando patriota tenemos que ver los preparativos. El 13 de agosto de 1845 le dieron instrucciones a Lucio Norberto Mansilla, el padre del destacado escritor argentino Lucio B. Mansilla, para construir baterías costeras artilladas. Mansilla solicitó al juez de paz sanpedrino Benito Urraco que le informase sobre el armamento existente y la población entre 15 y 70 años y que pusiera en estado de asamblea a la milicia activa. El día 22 de agosto pedía el envío de 30 tirantes de madera para la construcción de las baterías y el 12 de noviembre envió a San Pedro al sargento mayor Julián Bendín al mando de 100
70 y tantos soldados de caballería e infantería para proteger a la ciudad de un posible desembarco anglo-francés. Teniendo en cuenta estos preparativos, veamos cómo estaba compuesto el bando patriota. Los generales al mando de las baterías patriotas eran las siguientes. La primera, denominada Restaurador Rosas, estaba al mando de Álvaro José Alzogaray. La segunda, General Brown, al mando del teniente de marina Eduardo Brown, hijo del almirante. La tercera era la General Mansilla, comandada por el teniente de artillería Felipe Palacios. Y la cuarta, de reserva y aguas arriba de las cadenas, se denominó Manuelita y estuvo al mando del teniente coronel Juan Bautista Toro. Estas 4 baterías se ubicaron en el margen del río. La artillería se organizó en el recodo del río porque el ancho allí es solo de 700 metros. Y hubieron 200 soldados de infantería aproximadamente y 30 cañones por batería de bajo calibre y fusileros. Por el lado extranjero, tenemos que entender que los generales al mando eran Samuel Ingleflyn y François Thomas Teuart, con 21 buques de guerra con grandes piezas de artillería y 92 buques mercantes, 880 soldados de infantería, que sería lo único por lo cual tendríamos ventaja a los patriotas. Los cañoneros disparaban granadas de explosión, algo totalmente novedoso para la época y para nuestro territorio, y 11 buques de combate de la escuadra anglo-francesa navegaban por el río Paraná. Lo más icónico de la Vuelta de Obligado es reconocer la gran hazaña soberana que se lleva a cabo ese día. Para impedir el avance de la armada invasora, el general Mansilla hizo encadenar 24 barcas de costa a costa. Junto con la batería de Costa Manuelita, un ancla afirmaba las 3 gruesas cadenas que atravesaban el río, sujetadas en la margen opuesta por el bergantín republicano. Para resumir cada hecho de ese día, vamos a reconocer como primero el que se inicia a las 8:30 de la mañana con el avance enemigo, en donde un buque inglés comenzó a cañonear las posiciones argentinas que respondieron a la agresión. A las 10:30, el ataque de la flota invasora fue más eficaz al efectuarse un intenso cañoneo sobre las baterías patriotas. En tercer lugar, luego de más de 2 horas de combate, las fuerzas defensoras agotan gran parte de sus municiones. Sobre las 2 de la tarde, los atacantes consiguen romper las cadenas que cerraban el río y las fuerzas de infantería desembarcan en el. Como último hecho reconocible, se montan 4 baterías artilladas con 30 cañones, muchos de ellos de bronce, los que eran servidos por una dotación de 160 artilleros. La estrategia patriota se fundó en provocarles la mayor cantidad de daños posibles en sus barcos de guerra y en los mercantes, y provocar bajas en soldados y marineros durante el tiempo en que tardaran en cortar las cadenas. Los agresores finalmente lograron avanzar, dejando un número de bajas en las tropas nacionales 10 veces mayor, y los patriotas no les generaron daños significativos, pero los obligaron a vivenciar la hostilidad de la defensa nacional. Entre las bajas militares tenemos 26 muertos y 86 heridos para el bando invasor, y 250 muertos y 400 heridos para el bando de la Confederación Rosista. Tenemos que entender que con el combate obligado en 1845, las fuerzas europeas lograron vencer y romper el bloqueo del paso hacia el norte. Pero si bien la flota invasora rompió el bloqueo, no pudo garantizar el libre tránsito ni cumplir con sus objetivos comerciales. Además, el alto costo de la operación, en parte debido a la resistencia opuesta por el gobierno de la Confederación, obligó a los invasores a aceptar la soberanía patriota sobre los ríos interiores. Por este motivo conmemoramos el Día de la Soberanía Nacional. Los ingleses levantaron el bloqueo en 1847, 2 años después, mientras que los franceses lo hicieron al año siguiente. Los tratados de paz recién alcanzarían a suceder en 1849 y 1850. La resistencia de la invasión extranjera logró la defensa del país en términos de fronteras y comerciales. El acontecimiento sirvió para ratificar y garantizar la soberanía nacional, implicó la firma de un tratado de paz entre Argentina, Francia y Gran Bretaña, y quedó grabado en la historia como un símbolo de independencia, libertad y unidad nacional.